Hola amigos y amigas, muy buenas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y sean bienvenidos a un nuevo video de su canal El Penalista Blog. Hoy vamos a hablar de las teorías que explican el momento consumativo del hurto. Y es que este delito, que es tan común, ya que es uno de los que más sufren los ciudadanos día a día en su cotidianidad, es una conducta que es de las que más engrosa las estadísticas del crimen que se refieren a ella diariamente los noticieros, y que tantos problemas puede traer para los gobiernos, para las fuerzas militares y por supuesto para las autoridades judiciales. Pues parece muy simple de entenderla, pero debemos saber de que hay un aspecto, y es específicamente el momento consumativo del hurto, es decir, cuando se considera que un hurto se ha llevado a cabo, se ha consumado, y cuando queda, por ejemplo, la conducta en el grado de tentativa. Y es que aunque parezca muy simple, no lo es, porque inclusive desde los romanos, desde el derecho romano, ya se ha venido tratando este tema, y hasta la actualidad en todo ese camino se han ido formando unas teorías que son las que vamos a explicar aquí en este momento. Y sin más preámbulos, comencemos con nuestra explicación. El hurto y su conducta. ¿Cuándo se lleva a cabo esta conducta? Se lleva a cabo con la ejecución mediante la cual el agente o el sujeto activo obtiene en forma ilegal la relación posesoria o de dominio de un bien mueble ajeno, al sacarla de la esfera de dominio del sujeto pasivo y llevarla a la suya. Tengamos en cuenta esta definición con todas esas palabritas importantes, y es relación posesoria, de dominio, el bien mueble ajeno, y esa expresión de sacar de la esfera de dominio o de custodia ese bien mueble, la esfera de dominio del dueño, del poseedor o del tenedor, que vendría siendo el sujeto pasivo, y llevarla a la suya, es decir, llevarla a la esfera de posesión y dominio del sujeto activo, el delincuente, el agente. Ahora, la primera teoría que explica el momento consumativo del hurto es la concretatio o apprehensio rei. De acuerdo con esta teoría, el hurto se consuma cuando el agente coloca la mano, o cuando aprehende, cuando agarra la cosa ajena, con el ánimo de apoderarse de ella sin que sea necesaria su desplazamiento. Pues si en ese momento aquel es sorprendido, el delito se entiende consumado. Imagínense este tema, ¿no? Con solamente tocar la cosa ajena, obviamente con el ánimo de apoderarse de ella, ya se entiende que el delito está consumado. Ustedes al final del video tendrán que tener una opinión formada sobre todas estas teorías, pero ya empezamos a ver esta, por ejemplo, que es la que viene desde los tiempos del derecho romano, la famosa concretatio. La amotio o amotio, como quieras llamarla. El apoderamiento se consuma por parte del sujeto activo, ojo aquí, al remover la cosa del lugar en la que se encuentra sin considerar hacia dónde se mueve, hacia dónde se cumple el traslado. Es el movimiento que se haga de la cosa aún dentro del área en la que el sujeto pasivo ejerce su custodia. No se requiere que salga de la esfera de dominio del titular de la relación posesoria. Se exige una remoción del objeto cualquiera que sea su desplazamiento. Oigan esta teoría. Es decir, imaginemos que el delincuente llega a una fábrica, mueve una cosa ahí dentro de la misma fábrica de un lado al otro, no ha salido de la fábrica, y ya simplemente por ese desplazamiento, sin importar hacia dónde va, ya ha cometido el delito de hurto. Habrán opiniones divididas en cuanto a la legitimidad de esta teoría, pero continuemos. La ablatio o ablatio. Se afirma que la acción constitutiva del apoderamiento consiste, ojo con esta definición que es bastante importante, en sustraer la cosa de la esfera de la actividad o de dominio del titular de la relación posesoria. Se da mayor cobertura al campo de desplazamiento del objeto,
porque si a pesar de su desplazamiento este continúa en la esfera de dominio del titular, no se ha consumado el delito. Aquí el concepto más importante es ese tema de esfera de dominio del titular, y desde ya debemos decirlo, esfera de dominio es un concepto jurídico, no es un concepto de espacio, no es un concepto de tiempo, es decir, no se imaginen una pequeña esfera o un pequeño espacio que gira alrededor de todas las personas y sus cosas. No, es un concepto jurídico que se debe determinar en cada caso concreto. Aquí lo que va a hacer el agente es, sí, en efecto, tomar la cosa, desplazar la cosa, pero no para llevarla a un sitio cualquiera, no, lo que va a tratar de hacer es sacarla de la esfera de dominio del titular. Es decir, ¿qué es esa esfera de dominio? Que repito, es un concepto jurídico. Digamos, es ese momento en que la persona ya se ha roto la relación posesoria que tenía con la cosa, ya no la tiene, no tiene el dominio, no puede disponer de ella, porque una de las características principales de tener el dominio de algo es precisamente poder disponer de algo, y no se imaginen el disponer como simplemente vender, no, disponer en un concepto amplio como donar, regalar, destruir, arrojarla al mar, etcétera. Disponer en un concepto amplio. Continuemos. La hilatio o hilacio considera que el hurto se consuma cuando la gente traslada la cosa a un seguro, sin que baste sacarla de la esfera de disponibilidad del sujeto pasivo. Miren qué curiosa esta teoría, ¿no? Que hay que esperar que el delincuente se lleve la cosa, lo esperamos que se lleve la cosa hasta un lugar que él tenga destinado o que el mismo delincuente considere seguro como su guarida, para así decir que el delito de hurto se ha consumado. Muy curiosa. La locupletatio o locupletatio dice esta teoría que exige el aprovechamiento efectivo de la cosa por parte de su detentador. Si el agente no logra el lucro económico de la cosa, cualquiera que sea el lugar a donde la haya llevado, no puede darse por consumado el delito. Qué teoría, pues también muy, pero muy curiosa esta, que nos dice que debemos esperar que el ladrón obtenga un provecho económico con lo que nos roba para poder decir que hubo delito de hurto. Antes de eso, la conducta se queda en el grado de tentativa y por supuesto la pena va a ser menor, porque no se considera que hubo lesión en esta teoría. Ojo ahí. Y muy curiosa también. Ahora, así como dijimos ojo en la teoría del Blasio, también ojo en esta teoría de la disponibilidad, porque es muy importante, y uno de los grandes autores que ha aportado a ella es Sebastián Soler, si más no recuerdo, es el nombre de este autor, apellido Soler. Consiste en la posibilidad inmediata de realizar materialmente sobre la cosa actos dispositivos, como habíamos dicho antes, posibilidad de la que se carecía antes de la acción, antes del delito, porque la cosa estaba en poder de la otra persona, que ya después del delito pierde esa relación posesoria, y que antes, o era o es el poseedor o tenedor. Esta teoría dice que el delito de hurto, ojo aquí, se consuma cuando el sujeto agente ejecuta el desplazamiento físico de la cosa mueble desde la esfera de patrimonio del sujeto pasivo hasta su ámbito de poder, con lo cual destruye de hecho la relación posesoria del sujeto pasivo y establece una nueva de contenido fáctico. ¿Recuerdan esa teoría del Blasio, que era sacar la cosa de la esfera de disponibilidad del sujeto pasivo? Bueno, imagínense que aquí también se aplica, pero en lo que entiendo, en mi opinión, se complementa con esta teoría de la disponibilidad, que es una teoría también normativa, es decir, no es solamente sacar la cosa de la esfera de dominio del sujeto activo, sino de que el delincuente va a obtener la disponibilidad de la cosa, es decir, va a romper esa relación posesoria, esa relación de dominio que tenía el sujeto activo, y van a hacer para él una nueva con la cosa que hurtó,
de contenidos fácticos, es decir, sucede un apoderamiento y respectivamente un desapoderamiento de ese bien mueble de la víctima. En síntesis, la conducta típica de hurto requiere de la pérdida. Ojo, aquí se considera que se consuma. Actualmente, pues por lo menos en varios países, no sé si en todos, pero con la pérdida del poder de disposición sobre la cosa por parte del titular de la relación posesoria, y al mismo tiempo sucede una adquisición por parte del sujeto activo, no pasivo. Aquí también, perdonen ese error de redacción. Entonces, la desposesión, según lo entiende la doctrina mayoritaria, nuevamente, es decir, porque por si acaso alguien se pregunta ¿qué es eso de desposesión? Bueno, según lo entiende la doctrina, se da cuando el dueño o el custodio de la cosa deja de tener en el ámbito de disponibilidad o protección, mientras que el apoderamiento se reproduce cuando el autor, el delincuente, ha logrado una mínima disponibilidad sobre la cosa sustraída. No es necesario que el delincuente tenga horas y horas para disponer de la cosa, no, la disponibilidad, aunque sea mínima, ya se entenderá consumado el delito de hurto. Críticas y detalles. La concretatio no es viable porque poner la mano sobre la cosa o agarrarla por sí sola no genera una lesión al patrimonio, y el hurto es un delito de resultado, ¿cierto? La moción tampoco es viable porque no todo desplazamiento de la cosa, no es el simple desplazamiento, significa que suceda un apoderamiento y un desapoderamiento para la víctima. La locupletatio es exagerada, ya que se tendría que esperar un provecho económico en el delincuente para que se considere consumado el delito. La teoría del ablacio junto con la del apoderamiento parecen más razonables y acordes con la conducta y por supuesto con un derecho penal respetuoso de la dignidad humana, ¿no? La proporcionalidad. Críticas y detalles, parte 2. La noción de la esfera de poder no es temporoespacial sino jurídica, pues no puede medirse ni en el tiempo ni en el espacio. Lo que yo les dije antes, es decir, no se imaginen una esfera o una área redonda que gira alrededor de cada persona, no. Es un concepto jurídico, no es un concepto eminentemente de espacio, porque por ejemplo hay casos donde el delincuente se mueve en el mismo espacio cerquita de la víctima, por ejemplo cuando las personas que tienen nuestra confianza cometen hurtos en nuestras viviendas, por ejemplo, o cuando una persona se hurta un perfume dentro de la misma casa de la víctima, es decir, lo hurta, se lo echa o se toma una botella de vino muy cara dentro de la misma casa de la víctima, es decir, no es necesario que de pronto la víctima esté muy lejos o esté muy cerca, no es el concepto. Tampoco es una noción cronológica, porque no se puede cuantificar el tiempo durante el cual el agente ha de disfrutar de la disponibilidad de la cosa, pues este puede ser efímera o prolongada. Lo esencial es que en ese lapso largo o brevísimo haya conseguido privar de la relación posesoria al sujeto pasivo y obtenido el goce de la misma. El autor haya conseguido, si sea por un breve momento, la disponibilidad de la cosa, una disponibilidad mínima, que incluso puede tenerla en el curso de la huida. Ojo, en el curso de la huida inclusive puede ya haber, por ese término breve, la disponibilidad, que es un requisito normativo esencial para considerar el delito de hurto como un delito consumado. Aquí unas breves referencias y un material de apoyo que ustedes pueden leer para seguir profundizando sobre estos temas, y por supuesto hasta aquí llegamos. Si te ha gustado este video, por favor un like y una suscripción, que te lo agradecería muchísimo, sería de muchísimo apoyo para seguir creciendo, para seguir adelante y por supuesto para seguir aprendiendo. Muchas gracias por tu tiempo. Espero verlos pronto en la próxima, claro que sí. Les mando un gran abrazo. Yo llego hasta aquí y chao, chao.